Bienvenidos a una transmisión más de la Palabra de Dios con estos devocionales de entre semana, miércoles a viernes. Ustedes saben que el propósito es animar sus corazones, animarnos a estar en la Palabra de Dios, animarles a orar, animarles a meterse con Dios, a meterse en su palabra. Y bueno, estar fortaleciéndonos en nuestra fe. Es tan importante que estemos apegados al Señor y pues sobre todo por la situación que se vive en el mundo es todavía más necesario, tan necesario estar agarrados del Señor. Espero que la palabra de Dios les esté animando, les esté bendiciendo. Y no puede hacer otra cosa, es la palabra de Dios. Y es hermosa, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias a Dios por su palabra. ¿Qué tal si mientras ustedes tal vez en casa sorbean una buena taza de café, entramos a la palabra? Entre sorbo y sorbo la disfrutamos. Vamos a nuestra epístola a los Efesios y vamos a considerar hoy los versículos 25 al 32. Aunque tendremos que hacer un pequeño repaso de lo que habíamos estado considerando, porque pues todo esto es una sección un poco grande, un poco larga. Incluso en el capítulo 5 Pablo sigue dando consejos, sigue insistiéndoles de que se comporten de una manera correcta. Y era tan necesario porque Éfeso era un puerto marítimo y en los puertos marítimos llegan todo tipo de gente con todo tipo de ideologías, prácticas, costumbres, buenas y malas, más malas que buenas. Y así era Éfeso, allí en esa parte sur de Asia Menor, lo que hoy día se conoce como Turquía. Estaba ahí a orillas del mar este puerto, y todo tipo de gente llegaba allí. La influencia griega era tremenda con su paganismo y toda suerte de prácticas no correctas podían influir en la cultura también de la ciudad, influía en la cultura de la ciudad, pero eso también afectaba a las iglesias. Entonces era necesario que Pablo fuera muy específico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él escribe a los corintios, lo primero que les dice es: absténganse de fornicación y de toda clase de impurezas, hablando de sensualidad y todas esas cosas. Imagínense ustedes con ese templo que tenían dedicado a una deidad femenina. Allí en Corinto practicaban ya de manera normal, como corte cultural, ahí la fornicación con esas sacerdotisas, mujeres dedicadas a la prostitución sagrada. Bueno, era un mundo difícil, pero no más difícil de que lo es hoy, ¿verdad? Cuando hoy se trata de presentar ante la sociedad como cosa tan normal esas prácticas, y ahora con la ideología de género, pues peor, ¿verdad? Que quieren que la gente acepte ese tipo de manera de pensar y de vivir como algo normal, como algo correcto, y no lo es. De hecho, es tan peligroso cuando la sociedad acepta ya como algo normal ese tipo de prácticas que Dios detesta. Y pues cuando la sociedad aceptó esto en Sodoma y Gomorra, y esas prácticas se veían como algo tan normal, desde el más grande hasta el más pequeño, fue cuando llegó el juicio de Dios. Y pues hay evidencias de esto, porque pues esa zona donde fueron sometidos a tantos grados de calor, de fuego, todavía muestran las evidencias a orillas del mar Muerto.
Entonces, cuidado con que el cristiano se haga la idea del paganismo y ande pensando y ande actuando igual que aquellos que no conocen a Dios. Nosotros somos un pueblo santo, somos un pueblo apartado, somos un pueblo diferente, y como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, porque yo vuestro Dios soy santo, usted también tiene que ser santos. Sed santos como yo soy santo. Y bueno, pues de esto nos está hablando el apóstol Pablo con sus consejos. En realidad, pues vamos a continuar, vamos a dar continuación a lo que veníamos planteando, diciendo en el devocional anterior, hablando de la lista de las obras de la carne. Pablo ha invitado a sus amados efesios a hacer un cambio de vestimenta. Él les dice: despójense de la vestimenta de la carne, desvístanse del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Quítense el viejo y pónganse el nuevo hombre, el cual está viciado. ¿Se acuerdan? Les decía el viernes pasado que no hay nada que se pueda hacer por la naturaleza pecaminosa, por el yo, por el viejo hombre, por el viejo Adán, como queramos llamarle. No hay nada que se pueda hacer. Esa es la parte, la naturaleza no redimida e irredimible, no se puede redimir. Y no presentará mejoría nunca. ¿Por qué? Porque está viciado. Y esa palabra les dije que significa que está corrompido, que está podrido. Yo a veces he dicho, bueno, cuando una persona se empieza a expresar con amargura, una persona se expresa con enojo, con ira, como dice Pablo aquí, muchas veces me he atrevido a decir: hueles mal, hueles a carne. Y a los ojos de Dios, al olfato de Dios, la carne huele podrida. Y pensar que la tenemos en nosotros. Y eso en cualquier momento puede brotar, puede saltar. A veces ni cuenta nos damos cuando ya estamos exhalando esos olores fétidos que no agradan al Señor y que no deben ser propios de un hijo de Dios, porque somos llamados a despojarnos de ello, hacer uso de la voluntad y deshacernos de esas costumbres que a Dios no le agradan. Entonces está viciado, este viejo hombre está viciado, la carne está viciada, está corrompida, está echada a perder. Vimos que tal pecado ha corrompido todas las facultades del alma, en palabras de Matthew Henry. Si no la mortificamos día con día, solo empeorará hasta que finalmente lleguemos a la destrucción. No vamos a terminar en otra cosa cuando le damos rienda suelta a nuestra carne. Todas las facultades del alma están corrompidas. Eso se debe que debemos tener tanto cuidado, porque pues todo lo que hacemos, aún yo cuando estoy dando este devocional, el devocional está salpicado de carne también, de pecado. ¿Por qué? Porque tengo pecado. ¿Cuántas ocasiones el enemigo me está susurrando, algún demonio me está susurrando al oído? Vas bien, predicador, échale ganas, mira cuántos ya se han conectado aquí al devocional, siéntete bien por ello. O si no se conectan demasiados, me susurra al oído y me dice: mira, fue todo un fracaso lo tuyo, porque tan pocos quisieron escucharte, cuando mi mirada y todos mis sentidos deben estar enfocados en el Señor para glorificar a mi Dios. Y todo eso, ¿por qué? Porque tenemos corrupción, tenemos pecado. Nos sintiéramos también si les pudiera decir que el Señor pues ya haya erradicado esto de nosotros, pero pues no es así, no es así. El pecado ese quedó.
Pero ahora con una voluntad renovada, ahora podemos nosotros decir sí, porque tenemos la capacidad de decir no, y siempre hay un llamado a nuestra voluntad. Entonces la naturaleza no redimida en nosotros nos instiga a pecar continuamente. Es por eso que debemos tener cuidado. Pero el nuevo hombre pues es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es tan distinto a la antigua naturaleza. Finalmente vimos que después de establecer o estipular el principio de despojarse del viejo hombre, el apóstol Pablo, como un maestro muy paciente con sus discípulos, Efesios, de maneras muy específicas les dice de qué deben despojarse, de qué artículos deben deshacerse. Y ahí es donde comenzamos nuestra lectura en los versículos 25, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Primero pide que desechemos la mentira y hablemos la verdad. Es el contraste entre la mentira y la verdad. Dejamos de hacer una cosa, pero inmediatamente debemos empezar a hacer la otra. Si dejamos de hacer una cosa y no hacemos la otra, bueno, pues quedamos igual. Luego les dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué pasaje tan práctico. Estamos en esta sección práctica de la epístola y es bueno meditar en estas secciones, no solamente en la sección doctrinal, donde nos cargamos de doctrina, y esto es un balance muy bueno que tiene Pablo en su manera de enseñar, en sus enseñanzas. Él no se conforma con dar la doctrina correcta, sino luego pasa a la práctica, dándonos a entender que no tiene ningún valor, no tendría ningún valor llenarnos la cabeza de verdades bíblicas si estas no van a afectar nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Llenarse de doctrina y no tener en la práctica una vida correcta es caer en el mismo error en que cayeron los escribas y los fariseos, con los cuales tuvo tantos desencuentros el Señor Jesucristo y de quienes Él se expresó de una manera tan fuerte, ¿verdad?, por sus malas actitudes. Lo que ellos tenían en la cabeza de conocimientos no afectaba sus corazones. Eran hombres crueles, eran hombres que decían aquellos gentiles o aquellos hombres que no conocen la ley son malditos, no se pueden comparar con nosotros, y desdeñaban a los demás porque no conocían la ley, porque no dominaban el hebreo como ellos lo dominaban. Esos pobres para ellos eran unos ignorantes malditos porque solamente hablaban un dialecto. Ellos hablaban el arameo nada más y no eran de su clase. Y qué triste que a veces el cristiano se comporta así, sintiéndose mejor que otros, cuando esto no debe ser. Entonces, pues miren ustedes este viejo hombre cómo se expresa. Y esta es la lista que nos presenta Pablo aquí. Hoy la vamos a concluir hasta el final del capítulo 4. Aunque les digo, en el capítulo 5 sigue todavía insistiendo Pablo de manera muy específica, corrigiendo
algunas cosas como la fornicación, la avaricia, las palabras deshonestas, necedades, truanerías, en fin. Pablo va al grano y dice, miren, estas cosas ya no deben estar aquí en su guardarropa. Más vale que saquen todo ese mugrero de mundanalidad, todo eso que a Dios no le agrada, que se manifiesta específicamente en tales prácticas. Y una de ellas pues es la mentira. No hablar mentira es decir la verdad, es hablar verdad. ¿Por qué esconder la verdad los unos de los otros? A veces duele el tener que decir la verdad, pero es bueno decirlo. Cuando escondemos la verdad tendremos que sacar siempre otra mentira, y de esa mentira otra, hacer una cadena de mentiras que finalmente nos va a hacer quedar mal. Luego nos habla de la ira, cuidado con la ira, airaos, pero no pequéis. Más adelante también va a mencionarla. Y dice Pablo, acepta que hay razones correctas por las cuales uno se puede airar, pero hay razón, la mayoría de las razones no. De hecho, dice la palabra de Dios que la ira del hombre no obra, dice Proverbios, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre trae problemas más graves, trae destrucción, trae división, no es buena. Ahora, esta palabra en el idioma original es la palabra orge, y esta palabra orge, dice James Strong, dice que significa excitación de la mente. Por analogía es pasión violenta, ira o aborrecimiento. Qué tremendo, ¿no? Qué manera de ser, y cómo nos airamos a veces, ¿verdad? En la casa, en la familia. Perdemos el respeto a quien sea cuando esto llega a nuestro corazón. La ira es totalmente ponzoñosa y destructiva. Le podemos faltar el respeto al mismo Dios, porque no solamente puede ser contra nuestros congéneres, sino también a veces el hombre se enoja contra Dios de tal manera. Excitación de la mente, pasión violenta, ira o aborrecimiento. Y hace un paréntesis Pablo aquí, dice, miren, no deis lugar al diablo. No le den lugar al diablo, él nada más quiere un pequeño espacio para hacer de las suyas. Y cuando nosotros nos prestamos a estas cosas, bueno, pues eso es lo que logramos. Si no nos deshacemos de ese vestido andrajoso de la carne, el diablo nada más quiere que tú le abras y que yo le abra nada más una rendijita, un pequeño espacio. Él va a meter todo el pie y se va a meter completamente. Y va a haber problema grave, mucha destrucción. Por eso dice Pablo, no des lugar al diablo. ¿Y será que hay personas que hacen esto? Sí, pues cuando uno se presta a estas cosas, se presta a la mentira, se presta a la ira, al enojo, a todas estas cosas, lo que uno está haciendo es abrir la puerta al enemigo. Eso sucede en la iglesia también, cuando permitimos que pensamientos encontrados, malos pensamientos se acumulen allí contra los hermanos. Los podemos lastimar de por vida, podemos ser usados por el mismo diablo para destruir la vida de esos hermanos. ¿Todo por qué? Por ofrecer un comentario negativo nada más de alguien. Oye, ¿ya te fijaste del hermano fulano de tal? ¿Ya te fijaste del pastor? ¿Ya te fijaste de aquel? Mira que el pastor nada más a esto les hace caso, a aquellos los ignora. Me hace que ya se volvió un pastor elitista. No, sí, yo ya me di cuenta. Dime más, platícame más. No, fíjate que el otro día, y ahí están los dos chismosos, están dándole rienda suelta a la carne. Este contamina a uno, el otro contamina al otro, y ahí se va. Y el enemigo al rato, pues ya hace una quemazón a la hora. Debemos tener mucho cuidado con ellos, hermanos. No debemos jugar al diablo. Pablo nos está diciendo, miren, con todas estas cosas, las que ya mencioné y las que va a mencionar todavía, si uno las anida en el corazón, te estarás uniendo al Satanás.
Y hay gente que tiene la vista tan corta que no se da cuenta que lo que está haciendo es participar con el mismo Satanás en pro de la destrucción de la obra de Dios. Y cuidado con eso, porque aquel que lastime al cuerpo de Cristo se las verá con Dios. Esto no es cualquier cosa. Aquel que lastime a la iglesia del Señor va a tener que responder al Señor. Y créame, no va a ser hasta que llegue el día del juicio. Eso es aparte. Pero aquí, en esta vida, puedo asegurarle que no le va a ir nada bien. Ustedes y yo somos llamados a hacer las cosas bien. Entonces, cuidado con darle lugar al enemigo, cuidado con unirnos con él y a veces tal vez sin darse cuenta. Entonces, si usted me está escuchando en esta hora, no sienta usted que yo estoy detrás de usted, ni siquiera los veo. Ustedes me ven a mí, yo los puedo ver a ustedes. Y no esté pensando, seguramente el hermano hoy me la está echando a mí. No, si Dios te está hablando, más vale que te doblegues, que te humilles, le pidas perdón al Señor mejor y te escapes de su enojo. Hoy estaba leyendo en el devocional personal la rebelión de Coré. Ay, qué tremendo. Y una cosa que me tocó mucho a mi corazón fue cuando Moisés dijo, ustedes irritaron a Dios. Y eso de que le irritaron quiere decir que le hicieron enojar hasta el extremo. Se puso muy enojado Dios con Coré, Datán, Abirán, On, al grado que hizo que el pueblo se separara de ellos. Dio la orden a que todos los demás que no eran parte del problema se alejaran de Coré y de esos 250 hombres. Y la tierra se abrió y se los tragó. Literalmente eso fue lo que pasó. Donde ellos estaban con sus tiendas y con todo lo que tenían, la tierra abrió su boca, salió fuego de la tierra y la tierra se los tragó y dice que se volvió a cerrar. O sea, una tumba hecha por la misma mano de Dios. ¿Por qué? Porque lo irritaron. Wow, yo no quiero llegar a eso. Si Dios se enoja conmigo, que sea porque pues me descuidé, no sé, no haya sido tan preciso en la meditación y lectura de la palabra en algún momento, o porque se me fue la mente y lastimé a algún hermano, pero pues que haya yo podido ir y decirle, hermano, discúlpame, perdóname, no era mi intención, o que se me fueron los estribos, ¿no? Ya, ni modos. Pero de eso a que ande yo moliendo aquí un problema en el corazón, una amargura contra mi hermano, y ande yo de manera maliciosa ya buscando qué hacerle para desquitar mi coraje o deshacerme de él o hacer que se vaya de la hora. Tener mucho cuidado con eso. Yo sé que hay disciplina a veces y esas cosas tienen que hacer. Pedirle a un hermano, ¿sabes qué? Aléjate de la obra. Pero cuidado con andar guardando estas cosas. Eso es ya cuando de plano la persona se porta demasiado mal y no quiere abandonar sus malas prácticas. Pero cuidado, hermanos, con andar dándole lugar al diablo. En esto podríamos basar toda nuestra meditación esta mañana. Es tan potente eso que está presentando Pablo aquí, es tan importante entenderlo. No demos lugar al diablo, hermanos. Ahí está el consejo. Bueno, luego sigue diciendo, cuidado con hurtar, cuidado con robar. Este es uno de los mandamientos de la santa ley de Dios. Está en el decálogo. No robarás. No robarás. Y usted dirá, bueno, ¿por qué está este mandamiento aquí si nosotros somos cristianos? Un día se perdió un artículo por ahí en la iglesia, hace muchos años pasó esto, no es reciente, pero hace muchos años pasó algo, se perdió por ahí alguna cosa, una prenda de alguien. Luego cuando la buscó ya no estaba y la persona, una de las personas reaccionaron y dijo, una mujer dijo, bueno, pues qué clase de gente es la que viene aquí, se supone que somos cristianos. Bueno, pues el
problema es que en las iglesias no solamente hay cristianos, también hay personas nuevas, también llegan personas que no conocen a Dios, que no tienen temor en el corazón, y quien no tiene temor en el corazón le va a ganar su carne y será manipulado, manejado por el pecado que trae, y si ve algo mal puesto ahí le va a ganar la tentación y se lo va a llevar, así de simple. Pero bueno, sí, en cierta forma tenía razón. ¿Qué clase de gente es la que viene aquí? O sea, ¿qué somos? ¿Somos o no somos? Esa era su desesperación, ¿verdad? Bueno, pues aquí sí podemos responderle a la hermana, ¿no? Si somos cristianos, no lo haremos. No lo harás en casa, no lo harás en el trabajo. Es un descanso, es un alivio de veras cuando estás en la iglesia y puedes dejar tu cartera ahí en tu silla, ¿verdad? Hay un hermano que yo amo mucho que tiene esa costumbre. Yo no sé si no se ha dado cuenta de la atracción de pecado tan terrible que hay en el ser humano, que hay gente que no tiene temor de Dios. Yo veo que se siente y siempre pone su cartera al lado de la silla, como que creo que le molesta en la bolsa tenerla, como está sentado y siempre la pone ahí. Luego se descuida y se va por allá a hacer cosas y veo que su cartera está solita allí. Digo, ay, este hermano tan lindo, ¿verdad? Pero no, creo que mi amado hermano no ha medido lo terrible que es el corazón del hombre cuando este pecado está adherido allí, y está adherido a mucha gente. Hay que tener mucho cuidado. Pablo tiene que decirles a estos hermanos, miren, ustedes ya son de un nuevo reino, tienen un nuevo Dios, tienen un nuevo Señor sobre ustedes, Señor Jesucristo, y deben dar una buena imagen de Él. Entonces no van a robar. Todo lo contrario, los mandó a trabajar. Dice, miren, en lugar de robar, pónganse a trabajar. Y no solamente para que suplan para sus propias necesidades, sino para que también ayuden a otros que menos tienen, aquellos que están desfavorecidos económicamente, aquellos que tienen gran necesidad. Ustedes los pueden ayudar. Y ese es el cristiano. Así es como el cristiano distribuye sus dineros, ¿verdad? Los distribuye en su familia, los distribuye en la obra de Dios para sostener la obra de Dios. Y gloria a Dios por sus hermanos que son fieles. Porque si Dios no tocara sus corazones, ¿desde cuándo ya hubiera desaparecido el ministerio de Iglesia Belén, verdad? Porque pues hay cosas que pagar siempre, hay que pagar todo lo que tiene que ver con el edificio, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, el teléfono, hay que pagar gasolina, hay que pagar un montón de cosas, cubrir una nómina, en fin. Pero pues Dios tiene hijos allí que tienen carga y son tan hermosos, son tan hermosos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque Dios toca sus corazones y ellos responden a ese tocar del corazón y la obra sigue adelante. ¿Qué de los que no lo hacen? Bueno, probablemente en su manera de pensar tienen temor de arriesgar sus dineros, ¿verdad? Pero pues no hay problema, ¿verdad? Cuando termine la pandemia van a llegar unas maletotas de dinero seguramente. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, yo creo que el robar es una cosa tremenda, sobre todo cuando el robo es contra Dios. Y de eso nos advierte Malaquías en su libro, que el hombre lo hace, el Hijo de Dios también lo hace, no solamente el pagano. Pero aquí el problema es que no es ya nada más contra el hombre, sino que aquí el robo es contra Dios, y contra eso vamos a tener, con respecto a eso vamos a tener que responder en esta vida y en la venidera. El apóstol Pablo dice que el que da escasamente recibirá aquí en esta vida. Y el que da abundantemente, el que contribuye abundantemente, así también cosechará, segará. Y bueno, pues ahí está la ley de la siembra.
y la cosecha. Y damos gracias a Dios porque, bueno, aquellos que no han aprendido seguramente Dios les va a enseñar. Los discípulos le dijeron al Señor: nosotros hemos dejado todo por ti, ¿qué nos va a tocar? Y el Señor les dice: pues todo, 100 veces más, 100 veces más les va a tocar. Los que hayan dejado todo por mí, 100 veces más de lo que dejaron les va a tocar en esta vida. Es muy curioso, ¿verdad? Que así lo dice. En esta vida, y luego en la vida venidera también serán recompensados. Y aquí en esta vida Dios también les va a recompensar, aunque con muchas tribulaciones, con muchas aflicciones, sí, pero también Dios les va a recompensar. Bueno, luego les anima a que ninguna palabra corrompida salga de sus bocas. Y esta palabra corrompida, bueno, esta es una excelente traducción del idioma original al español. Porque ¿qué es lo que significa esto? Algo que está corrompido es algo insalubre. Así ya abiertamente diciéndolo, es algo que está podrido, que puede provocar pensamientos incorrectos, pensamientos malos. Tiene que ver también con todo aquello que puede provocar lascivias y pasiones también en otros. Nuestras pláticas deben ser limpias. La plática de un hijo de Dios debe ser así. Como dice el Señor, nuestras palabras deben ser sazonadas con sal para la edificación de los oyentes. Pero palabras podridas no deben salir de nosotros. Luego Pablo hace un paréntesis aquí, antes de continuar esa horrible lista de pecados. Nos espera para decir algo muy interesante aquí, que también podría ser el único tema para hablar en un devocional. Es el contristar al Espíritu Santo. Fíjense, dos paréntesis aquí hace Pablo y son muy importantes en su presentación de este asunto. El primero es: miren, hermanos, no le den lugar al enemigo. Si ustedes persisten en estas cosas, ustedes estarán aliándose con el mismo diablo. Eso es lo que yo entiendo. Ustedes se le están dando lugar, quiere decir que ustedes se están aliando con él. Tengan mucho cuidado, porque eso va a traer graves consecuencias en esta vida y en la venidera también. Cuidado, aguas. Luego, miren, hermanos, no contristéis al Espíritu Santo. No hagan que se ponga triste, lo quiere decir. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, es una persona. No podemos entender la constitución de Dios en la Santísima Trinidad. Pero sí sabemos que Dios es un solo Dios. Eso no lo dudamos. Él lo tenían muy claro los judíos. Solamente hay un solo Dios. Oye, Israel, en el famoso Shema de los hebreos, en la ley, en la Torá, decía: oye, Israel, Jehová tu Dios uno es, Jehová tu Dios uno es. Y tan hermoso suena en el idioma hebreo: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Le encanta a un judío decir eso, y a mí me encanta repetirlo. Oye, Israel, Jehová tu Dios es uno, Jehová tu Dios uno es. Pero es un Dios en tres personas distintas, de la misma esencia y de la misma sustancia, como lo describe el Catecismo de Westminster. Es un solo Dios, pero es en tres personas distintas, así es como se dice. No es que Dios se manifieste en tres personas, es un Dios, es un solo Dios en tres personas diferentes, distintas, pero sí de la misma sustancia, de la misma esencia. Es una persona. Ahora, esto es en contra de lo que enseña la doctrina herética del ruselismo, para que me entiendan los testigos de Jehová, que enseñan que el Espíritu Santo no es una persona. Ellos lo niegan. Ellos dicen que es
es aire nada más, porque la palabra para espíritu es la palabra pneuma, y la palabra pneuma se traduce aire literalmente, sí, pero no solamente se traduce así, es una persona, es Dios, el Espíritu Santo. Y para ellos carece de personalidad, es carente de personalidad, le quitan toda personalidad y dicen que solamente es la fuerza activa de Dios a través de la cual hizo el universo. Es un viento, es un aire, pero no una persona. Bueno, pues la palabra de Dios dice todo lo contrario, porque el Espíritu Santo toma decisiones. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, ahí vemos que Él habló, el Espíritu Santo habló y le dijo a la iglesia: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y en distintas secciones del libro de los Hechos, usted va a encontrar al Espíritu Santo hablando, tomando decisiones, opinando con los apóstoles, opinando con aquellos que tenían que decidir qué se iba a hacer con los gentiles, si se iban a circuncidar o no. Bueno, el Espíritu Santo decidió que no. Y así en distintas ocasiones. Ahora vemos aquí que dice: no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de entristecerse, alegrarse. Cuando ustedes y yo hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se regocija dentro de nosotros. Si de nuestra boca salen palabras incorrectas, si guardamos amargura en el corazón, si robamos, si nos airamos de manera incorrecta, el Espíritu Santo se pone triste dentro de nosotros. No se va, no se sale, no se pierde en la nada, no, ahí está, pero el Espíritu Santo se pone triste y no es correcto. Fíjense ustedes, entonces, ¿hasta dónde nosotros somos capaces de entristecer a la tercera persona de la Santísima Trinidad? Bueno, la tercera persona de la Trinidad. ¿Tenemos derecho nosotros de entristecer al Espíritu Santo? Por supuesto que no. Entonces, Pablo sigue insistiendo: entonces quítese de vosotros toda amargura. Dice MacArthur, este es un humeante resentimiento, así lo pone John MacArthur, ¿verdad?, en su Biblia comentada. Esto de guardar amargura en el corazón. Esta raíz de amargura causa mucho problema en el cristiano, lo destruye y también destruye a los que le rodean. Es contaminación de la buena. Cuidado con que esta raíz brote en el corazón, porque nos va a pasar lo que le pasó a Caín. Caín se amargó contra su hermano Abel porque su ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y la suya no. Él no obedeció, él quería hacer las cosas a su manera. Era un muchacho berrinchudo, caprichoso, y él no estaba dispuesto a obedecer a Dios tal como él lo había pedido. No, él lo iba a hacer a su manera. Y esto tiene a la gente que es berrinchuda, esto tiene a la gente que se amarga, que están acostumbrados a hacer las cosas a su manera, y cuando no les siguen el juego, se amargan y buscan lastimar. Este es el caso de Esaú, por ejemplo. Porque Esaú pecó contra Dios y fue un fastidio con sus prácticas pecaminosas para el corazón de sus padres. Toda la vida se volvió tan mundano este muchacho, hizo tantas cosas feas, pecaminosas. Bueno, es porque tenía amargura en el corazón. Y después de todo, ¿qué es lo que lleva al cristiano a cometer tantos atropellos en su propia vida y en la vida de la iglesia y de los demás? Es por traer amargura en el corazón. Dice el libro de Hebreos: cuidado con esta raíz de amargura, porque a través de ella puede contaminar a los demás. El enojo, esto es un sentimiento que está en estado de ebullición por debajo de la superficie. No se ve, fíjense. Normalmente el enojo no se ve. Sí, la persona se pone seria, pero pues como que no dice nada, se aguanta.
Y una ofensa más, no hay problema, se le echan a la bolsa. Otra ofensa más, también se le echan a la bolsa y dicen, no hay problema, no pasa nada. Pero va a llegar el momento en que eso va a surgir, y es cuando viene la ira. Curiosamente, después del enojo está mencionada aquí la ira, porque en esto resulta, y esto es una explosión, es como una olla que está de vapor, que está en el fuego, ¿verdad? Y se está causando una presión tremenda dentro de ella, y si la tapa llega a chisparse, va a causar una cosa terrible, va a dejar un embarradero por todos lados en la cocina y un aroma terrible, espantoso. Bueno, por eso dice el apóstol Pablo primero, ten cuidado con la amargura, luego dice, ten cuidado con el enojo, que eso no se esté fermentando allí en tu corazón. Cuando tu hermano peca contra ti, te hace enojar, te molesta, dice primero, ve y habla con él estando tú y él a solas. Mejor habla. Pero es más fácil decírselo al mejor amigo, ¿no? Es más fácil decírselo a quien más confianza le tengas. Y a veces aquel con quien más confianza tenemos, ¿verdad?, le gusta también el chisme, y eso es muy peligroso. Es mejor hablar, mejor con honestidad, aunque la persona se enoje. Oye, ¿por qué me dices eso? No, pues por esto y esto. Yo prefiero decírtelo, discúlpame, perdóname si te ofendí, pero estoy hablando la verdad, ¿verdad? Y bueno, es más fácil solucionar el problema, sí, pero si te esperas a que venga esa explosión momentánea, va a causar más daño. De ahí viene la maledicencia. Cuidado. Quítense de vosotros amargura, enoja, gritería, maledicencia. Esta palabra viene de una palabra muy parecida a una palabra en español, que es la palabra blasfemia. Viene del griego blasfemos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es difamar o calumniar a alguien. Cuando tú quieras blasfemar a alguien, solamente tienes que calumniarlo. Tienes que decir algo que no es verdad con respecto a esa persona. Y eso es terrible. No es para un hijo de Dios eso. Y luego viene la malicia. Quítense de vosotros toda malicia. Y esa es la raíz de todos los vicios. Y es cuando la persona dice, pues solamente estoy buscando la manera de cómo desquitarme, y se va a desquitar. Y ahora viene el contraste. Si nos quitamos todos esos vestidos, esos trapos malolientes, andrajosos, feos de la carne, de las obras de la carne, que Pablo está diciendo, no es para nosotros. Ese armario debe cambiarse totalmente, todo debe cambiarse, como lo vemos en su capítulo paralelo allá en el libro de Colosenses 3, cuando Pablo habla de estas cosas. También hay que quitarse eso, hay que cambiar todo el armario, todo lo que hay allí, hay que desecharlo, pero hay que meter algo nuevo. Es la nueva vestimenta, es el nuevo hombre, es el nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Es todo lo opuesto a la pecaminosidad que se describe por medio de todos esos términos que usó el apóstol Pablo, hablando de la mentira, hablando de la ira, hablando del robo, del enojo, la ira, la blasfemia contra los demás, en fin, todas esas cosas. Dice, ahora ya limpiaste el guardarropa, ahora métele algo nuevo. Y este es el nuevo hombre. Es con una vestimenta totalmente nueva, diferente, muy diferente. Esta vestimenta es hermosa a los ojos del Señor, porque tiene que ver con esa nueva creación que Dios hizo de nosotros, que puso en nosotros, que insertó en nosotros. Si sacamos lo malo, hay que meter lo bueno que Dios dice. Si no, nos va a pasar lo de aquel que el demonio estaba allí,
El demonio fue sacado, se fue a merodear por aquí, por allá, andaba deambulando de un lugar a otro, y un día pasó por donde estaba su antigua casa y la encontró limpia y adornada. Pero ¿saben qué? Estaba vacía. Y dijo, pues voy a buscar a unos 7 demonios más peores que yo. Y vamos a habitar esa casa. ¿Ven ustedes el principio tan poderoso que hay aquí? No es suficiente con dejar de hacer lo malo. Si te crees que ya, porque dejaste eso, ya le hiciste, no, tienes que llenar el guardarropa con cosas buenas, ropa buena. Y ahora Pablo dice, y no lo va a decir en tantos términos como describe las obras de la carne acá en lo que ya nos dijo, no, en pocas palabras, ya no va a hablar mucho. Dice, antes, sed benignos unos con otros, sean amables, sean buenos, no anden de quejumbrosos, no anden lastimando a nadie, no se anden quejando, no se anden desquitando de lo que supuestamente otros les hacen. A veces la gente ni siquiera intenta lastimarnos y nosotros ya estamos muy heridos, quejándonos con medio mundo. No, hermanitos, eso no está bien. Sean buenos los unos con los otros, sean amables, sean misericordiosos, sean perdonadores, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Wow. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los 2 deudores? Nos hablan de esto. Uno que debía demasiado dinero, y a él le debían muy poco. Y pues a este hombre se le perdonó la deuda. Y cuando se encontró al que le debía un poquito, unos cuantos pesos, por así decirlo, pues lo ahorcaba y le decía, pues me vas a pagar. Y cuando llega la noticia al rey, pues dice, no, pues hay que agarrarlo, ¿verdad? Y no va a salir de la cárcel hasta que no pague lo último. Porque se hará misericordia aquel que tenga misericordia, pero el que no sea misericordioso se le va a tratar igual. Esa parábola está en Mateo 18. Ahí se las dejo de regalo para que la mediten. Está tremendo. Y habla de cómo actuamos nosotros. La gente tiene deudas cortas con nosotros y no perdonamos, pero la deuda que tenemos con Dios es inmensurable. Y aquel que no sabe perdonar, aquel que no perdona a su hermano, aquel que no tiene la capacidad de dejar pasar por alto la ofensa, es porque no está consciente de que tanto ha sido perdonado. Mis amados hermanos, aquí está la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente en este día. Andemos de la mano del Señor. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.